Vamos a escuchar ahora la opinión de Milos Alcalay, que es un diplomático, político, analista internacional, para ver qué nos dice en torno a este tema que también él ha manejado mucho. Conmemoramos los 60 años de la firma del Acuerdo de Ginebra y ha sido tan impactante y tan importante de la época de la diplomacia de la segunda mitad del siglo XX, con los grandes logros de la etapa democrática de la diplomacia, que todavía hoy el Acuerdo de Ginebra es conmemorado. Quizás es el único gran hecho diplomático apoyado por las actuales autoridades gubernamentales. Y eso está muy bien, eso es prueba de realismo. Lamentablemente toda una serie de grandes logros de la diplomacia democrática, como la doctrina de Betancourt, como lo logrado en Esquipulas, en Contadora, en la búsqueda de la justicia social internacional, en la cooperación internacional, se ha criticado. Pero es tan fuerte el Acuerdo de Ginebra que busca los mecanismos de solución pacífica que todavía en la actualidad siempre se habla del Acuerdo de Ginebra. Pero el problema no es solo el Acuerdo de Ginebra, sino el espíritu y propósito del acuerdo. Estamos en un momento sumamente difícil y parte es por una diplomacia de confrontación con Guyana, porque lo que se establecía en aquel momento de la diplomacia venezolana era mecanismos de solución pacífica. Y si bien en algún momento fue de un abandono total, al final fue de un conflicto permanente. Y lo importante hubiera sido importante no ir a la Corte Internacional de Justicia, pero por unas y otras razones que no viene al caso ahora analizar, estamos en la Corte Internacional de Justicia. El peor error sería no acudir a la Corte o olvidarse de los otros mecanismos que tenemos que tener hacia el futuro en la búsqueda de una solución pacífica para los intereses de Venezuela, para los intereses de una salida al Atlántico, para los intereses de las relaciones con la comunidad del Caribe, para la búsqueda de soluciones de cooperación, de amistad y no de conflicto. Yo creo que el conflicto no nos lleva ni con Guyana ni con ningún otro país de América Latina, sino en la cooperación, el espíritu del Acuerdo de Ginebra. Entonces invoco ese espíritu que logramos en 1966, vencer una sentencia dictada en el siglo XIX, el laudo arbitral, y que logramos que el Reino Unido, nada fácil en esa época, se sentara con nosotros para darle, por una parte, independencia a Guyana, que era uno de los grandes temas de la diplomacia venezolana, la descolonización, y por otro, mecanismos de solución pacífica. De manera que a los 60 años busquemos eso, independientemente de lo que nosotros podamos hacer, seguir con fuerza hacia el futuro de los intereses de Venezuela. Bueno, Manuel, fíjate que este Acuerdo de Ginebra, hay que recordarlo, o sea, retomar esto, fue un acuerdo multilateral transitorio para llegar a una solución definitiva. Ahora bien, el Acuerdo de Ginebra obviamente todavía no ha dado, como decía Milos Alcalay, todo lo que tiene que dar. Y solamente sería historia cuando se llegara a una solución, pero la solución todavía no ha ocurrido, está en la Corte Penal y ahora se complica. Tú sabes que ahí hay una cosa, y es que aparte del Acuerdo de Ginebra, entre las cosas que se consideró que podían ser instrumentos de negociación, se estableció hace unos años también concederle al secretario general de las Naciones Unidas la posibilidad de negociadora. Y eso comenzó por unos años, pero posteriormente el secretario general consideró que ya esa instancia estaba agotada. Y eso coincidió en el 2014 con un hecho importante, y es que en Guyana se descubren importantes yacimientos petrolíferos por la ExxonMobil, que es una empresa. Y Guyana, en ese sentido, plantea, bueno, ya no tendría sentido la negociación del secretario general de la ONU, pero hay que volver a la Corte Internacional de Justicia, cosa que Venezuela ha rechazado, porque Venezuela ha dicho que todo hay que remitirlo al Acuerdo de Ginebra. Y eso ha creado una nueva confrontación que se ha planteado en el sentido de que, bueno, Guyana ha recurrido a la Corte Internacional, Venezuela no. Venezuela dice que no va a la Corte Internacional de Justicia y pide la vigencia del Acuerdo de Ginebra para cualquier negociación, aparte de que los dos países, ¿no?, deberían
con sus representantes legítimos, sus factores diplomáticos, conversar en busca de una solución, pero considera que la vía del Tribunal Supremo Internacional de Justicia retrasa el problema y lo devuelve a un espacio que había sido superado ya por este Acuerdo de Ginebra, que como hemos dicho, pues hoy recordamos que se celebran 60 años de su firma. En todo caso, hay que reivindicar que el Acuerdo de Ginebra, más allá de las orientaciones de los gobiernos, hasta ahora ha sido el instrumento a la mano de los gobiernos venezolanos. Y esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.